Hola, buenas noches a todos. Vamos con nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Hoy lo grabamos el viernes por la noche porque mañana tengo que hacer un pequeño desplazamiento y no voy a poder hacerlo como siempre en la mañana del sábado, así que lo adelantamos un poquito, pero va a ser exactamente igual que como de costumbre. Estamos a 10 minutos, ahora cuando empezamos a grabar el vídeo, terminaremos ya cuando esté cerrado, a 10 minutos de cerrar Wall Street, que hoy pues no va a tener una sesión precisamente demasiado brillante. Como podemos ver, el Standard Poor's está subiendo 0,19%, el Dow Jones 0,34% y el Nasdaq está bajando 0,22%. Ha habido resultados tecnológicos que no han gustado, como por ejemplo los de Nvidia, y también pues, el grave desplome de Symantec por una serie de irregularidades contables. No obstante, como vemos, tampoco llega la sangre al río. Los futuros europeos más o menos están igual que cuando ha cerrado la sesión europea a las 5:30, es decir, en orden disperso. El DAX baja un poquito, el CAC sube otro poco y el IBEX pues sube también ligeramente. No obstante, esto no impide para que no sea la mejor racha de semanas consecutivas al alza que van a tener las bolsas europeas pues desde hace varios años. Está subiendo la bolsa europea pues prácticamente desde el 28-29 de marzo, más o menos, no para de subir. Y curiosamente, las bolsas europeas están subiendo sin parar y ahora verán qué cosa más curiosa. Permítanme que lo busque aquí en la web, un segundo. Vale, lo he encontrado en el buscador rápido, es un comentario que hemos puesto a las 16:49. Fíjense qué curioso. Miren el gráfico que les acabo de mostrar antes. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver. Bueno, pues ahí lo tienen. Y miren esto. Les recuerdo, miren todo esto desde marzo, qué manera de subir. Y miren esto, desde marzo, qué manera de bajar esta línea azul. Esto es el dinero que sale de las bolsas europeas, dicho muy llanamente, y sin embargo en Estados Unidos está entrando. Está entrando dinero en Estados Unidos que no se ha frenado y está saliendo de Europa. Justo al revés de lo que muestran estos gráficos. Curioso, ¿verdad? Otra cosa curiosa, fíjense este tirón tan importante del Standard Poor's 500. Vamos a esperar a que cierre para analizarlo. Y fíjense en el volumen. Siempre que hay subidas el volumen baja, hay que andarse con cuidado con estas cosas, pero es que esta vez se ha pasado un poco. El volumen medio de toda esta subida no pasa como de aquí y como vemos es bastante más bajo que los picos que ha habido en otras subidas. Desde luego no será por excesivo volumen por lo que se caracterice este último movimiento. Bien, interesante. En divisas, el euro termina recuperándose, ahora lo veremos, es uno de los protagonistas de la semana y hay que analizarlo bien. El euro aún no va a cerrar, tardará una hora más o así. Y el dólar pues sigue algo débil, pero poca cosa, 0,11%. Los bonos, tranquilidad y buenos alimentos. 0,18 puntos de caída, nada de nada, y al final el bono americano se ha pasado toda la semana entera intentando romper la zona del 3% y no ha podido. Imposible, es la línea Maginot, lo que hace los números psicológicos en el mercado. Ese 3% no tiene nada de especial, simplemente es un número redondo. Hay que recordar que en ese nivel está la directriz bajista de 30 años de la rentabilidad de los bonos americanos. Es decir, que si fuera esa directriz rota, estaríamos en el primer mercado
no bajista, vamos a decir no bajista, porque no sabemos si pasaría a alcista, de rentabilidades de nuestra vida, porque este mercado tiene 30 años, así que todos los que estamos oyendo este vídeo, incluido yo, no hemos vivido otro mercado que no sea así. Yo estoy en mercado desde el año 85 y siempre he vivido un mercado alcista de bonos o bajista de rentabilidades. Esto podría terminar. Alguna otra cosa interesante en bonos, ya que lo estamos nombrando, pues es durante la semana ha sido el aplanamiento de la curva de tipos. Los bonos o el spread o la curva entre los tipos de 2 y 10 años en Estados Unidos está a poco más de 40 puntos básicos y en el nivel más plano desde el año 2007. Eso no significa nada. Personalmente he escrito bastantes artículos en situación de mercado explicándoles cómo funciona esto de las curvas de tipos. Mientras no se invierta, no pasa nada. Y ese tramo de 40 y tantos puntos básicos que le queda podría tardar mucho en recorrerlo, no pasa nada. No es ni bueno ni malo, es simplemente a observar. Si la curva se invierte, alarma roja. Hoy Bullard, de la Reserva Federal, que es uno de los que no ven demasiado claro tanta subida de tipos últimamente, pues ha dicho que la Reserva Federal debe andarse con cuidado porque si se pasa subiendo tipos, podría terminar de invertir las curvas y eso pues podría ser muy perjudicial para la economía o podría avisar de problemas bastante serios. Realmente a mí me ha llamado un poco la atención lo que ha dicho porque ha sido como decir, la profecía se va a cumplir, ¿no? Porque eso es una profecía, que si se invierten las curvas de tipos vendrán los problemas después, pero es lo que ha dicho. Tenemos al oro bajando 0,08%. El oro, vamos a verlo en gráfico diario porque tiene algo interesante que remarcar y es la tremenda defensa que se está haciendo de la media de 200. Hay veces que esto de la media de 200 falla, como ha pasado con el euro, que esta vez pues no se paró y estuvo muchos días por debajo. Puede que ahora vuelva, que esté haciendo un pullback, pero la mayoría de las veces sí se para en seco cualquier mercado cuando hace mucho tiempo que no toca su media de 200 y la visita. A veces lo que pasa es esto, cruces efímeros, puede que el euro esté inmerso en alguna cosa de estas, pero la mayoría de las veces sí se para. Esta vez sí se ha parado aquí en el oro y hay que tener en cuenta esto para próximas veces que el oro vuelva a subir. La muy importante, la gigantesca resistencia mayor de mercado de muchos años que tiene ahí a la altura de los $1.380 por onza Troy, aproximadamente. 1.380. Lleva años, lleva desde el 2014 que cada vez que llega a ese nivel, pues vuelve a tener problemas y corrige, como ha pasado en esta ocasión. Eso lo están viendo todos los traders y es muy importante que lo tengan ustedes también en cuenta. Y el petróleo, que ha sido protagonista de la semana, ahora lo hablaremos en una de las claves, pues ha bajado 1,08% hasta los 70,56. Ahí es nada. Vamos a empezar con las claves propiamente dichas. La primera clave para mí, ya sé que para muchos no va a ser esta y será la segunda la primera, pero para mí esta es la primera. Las bolsas europeas por fin se permiten el lujo de subir más que Estados Unidos. Esto lo destacaba hoy, por ejemplo, Deutsche Bank en una nota diciendo que cree que esa mejora o esa forma de subir más rápida que está teniendo Europa respecto a Estados Unidos se podría mantener hasta mediados del mes que viene, se podría ampliar casi en un 3%, para luego desde junio a septiembre retroceder y que fuera Estados Unidos quien lo hiciera mejor que las bolsas europeas. Recuerden el gráfico que hemos visto antes, que está venga a salir dinero de aquí, no sé. El caso es que el euro es el que ha permitido esta maravilla, que Europa se haya independizado y que haya tenido un violento tramo al alza. El euro el 20 de abril empezó a caer y el DAX a partir del 20 de abril pues hace todo este tramo, estaba inmerso ahí en un lateral, no conseguía romper resistencias,
y consigue un tramo alcista bastante notable. Y esto se lo debe Europa al euro. Un euro que ni siquiera se paró en primera instancia en la media de 200, estuvo marraneando 3 días por ahí y luego siguió cayendo. Un euro que tiene una figura técnica de vuelta, como es estas 3 velas de aquí. No es muy ortodoxa, me van a decir que le faltan los gaps de apertura y tal, pero bueno, esto es totalmente válido y es un poco pequeña, eso sí. Este tipo de figuras cuando son grandes son más fiables, pero es una presunta figura de estrella del amanecer, que tras una caída como esta, pues suele ser presagio de una vuelta. El problema es que se va a encontrar, si sigue rebotando, con la media de 200 que le va a actuar de resistencia, y esto cercena mucho las posibilidades. También todo el mundo está echando ya sus retrocesos de Fibonacci, y el retroceso del 38.2 estaría un poco por encima de esta media de 200, que podría ser un objetivo natural. Si el euro, en cambio, pierde el mínimo de la estrella, cosa que pasa pocas veces, no cabría ninguna duda de que se va a 1,17. Ese sería el claro objetivo. ¿Por qué? Pues porque si echamos los retrocesos de Fibonacci de todo este grandísimo tramo alcista que tuvo desde el año 2017, como vemos, el 38.2 está en 1,17. Está muy claro que si pierde mínimos de esta flexión, se iría hacia abajo. Vamos a ver también, porque esto podría ser una corrección de un primer impulso bajista. Vamos a ver en las próximas semanas o días mejor pues qué va a pasar con el euro. Pero toda esta caída pues ha sido fundamental, una caída que ha venido inducida por malos datos macro en Europa, pero también, sobre todo, porque el dólar ha estado fuerte. El dólar, ¿dónde está? El dólar está recuperándose contra todos los pares. Este tramo alcista del dólar también está aquí contra el yen, también está contra el euro, no es una excepción. Y después de mucho tiempo debilitándose, o sea, ahí lo tenemos, si apretamos el gráfico, pues el dólar está ahora mismo en una fase de recuperación. Hay mucha discrepancia de opiniones sobre las posibilidades que tiene esta subida del dólar. Hay gente que dice que esto se va a mantener porque, por ejemplo, con el euro los spreads de deuda son una auténtica locura. Ahora mismo el spread entre lo que se paga por un bono americano a 2 años y lo que se paga, o mejor, lo que no se paga por un bono alemán a 2 años, es el spread mayor en 30 años. Nunca se había visto algo así. Lo que no tiene mucha lógica es que pagando por la deuda en dólares la barbaridad que se está pagando comparado con la deuda de la zona euro, pues que nuestra divisa estuviera tan fuerte. Eso está influyendo. También influye en el lado negativo, en frenar esta hipótesis, el hecho de que Estados Unidos pues está incurriendo en un déficit tremendo y que va a ir increciendo conforme se vayan notando los efectos de los menores ingresos por la reforma fiscal. Siempre se dice que una reforma fiscal de este calado como el que ha hecho Estados Unidos lo que hace es que incrementa la actividad y esto compensa la falta de ingresos del Estado, pero en la historia de Estados Unidos jamás se ha cumplido eso. Eso es un lema muy propio de muchos partidos. Vamos a bajar mucho los impuestos. Hay otros que es peor, porque lo que dicen es que los van a subir desaforadamente y que el dinero vendrá, o sea, el parón económico que provocan con esa subida de impuestos, pues es, bueno, ya se arreglará. Pero hay otros que dicen, como es el caso de Trump, o el Partido Republicano en este caso, que esta fortísima bajada de impuestos se compensará con un crecimiento de la actividad. Eso parece muy poco probable y, insisto, nunca se ha cumplido en la historia. Sí ha funcionado durante algunos meses, pero nunca a la larga. Realmente hay un punto de equilibrio muy complejo, muy delicado, ya lo hemos analizado en muchos artículos, y en ese punto de equilibrio hay que moverse. Si te vas con impuestos demasiado bajos, malo, y si te vas con impuestos demasiado altos, como tanto nos gusta últimamente en Europa, que estamos convirtiéndonos en un infierno fiscal, pues también malo. Hay que moverse en un punto de equilibrio, dentro de las necesidades que suele tener un Estado moderno. Así que hay mucha gente que cree que ese déficit se va a disparar. Además, Trump tiene otros planes con más gasto público y otras cosas. Y sobre todo, vamos a hablar claro, Trump se ha quitado ya
un poco cualquier sesgo de moderación en el tema proteccionista y tal y como prometió en su programa electoral está ejerciendo una política tremendamente proteccionista que históricamente ha sido letal para el dólar. Así que aquí hay muchos factores contrapuestos y no se dejen llevar por, por previsiones hechas a la ligera, porque esto es bastante complejo y bastante imprevisible lo que puede pasar con los grandes pares de divisas. La realidad es que aquí tenemos una caída y esto ha ayudado mucho a las bolsas europeas. Si ahora la caída se revirtiera, las bolsas europeas lo pagarán sin ninguna duda, porque el efecto del dólar y del euro en este caso pues se ha visto clarísimo y es muy notable. Segunda clave de la semana, que para algunos será la primera, pues realmente el jaleo que ha montado Trump durante la semana al anunciar que Estados Unidos se sale del acuerdo con Irán. Esto supone que Estados Unidos en un plazo de 90 a 180 días va a volver a instaurar las duras sanciones que tenía Irán. Y esto va a llevar a una bajada de la producción, sin ningún género de duda, bastante notable de los iraníes en 2018 y 2019. Muchos lectores nos han consultado en estos días que bueno, que si Estados Unidos impone sanciones, como los europeos, Japón y China y otras potencias dicen que no están de acuerdo y que se van a mantener en el acuerdo, que los efectos serían menores, pero en la práctica esto no va a ser así, por una razón muy sencilla, porque Estados Unidos tiene muchísimo poder, es la primera potencia económica del mundo y hoy por hoy es muy difícil hacer negocios con Irán sin aparecer por algún sitio, algún banco americano, alguna empresa americana o tener alguna relación con Estados Unidos de alguna manera directa o indirectamente. Ha habido experiencias muy amargas, como algún banco francés, como BNP, que le tocó pagar 7.000 millones de dólares de multa por un asunto así. Todo el mundo está muy escamado con eso, no quiere problemas y aunque algunos pues no cumplirán esto y se arriesgarán, lo normal es que cuando Estados Unidos impone este tipo de sanciones, al final acaba todo el mundo respaldándolo de alguna manera o simplemente absteniéndose de hacer negocios con ellos por temor a las represalias americanas, porque son demasiado poderosos, vuelvo a insistir, como para llevarles la contraria. Esta historia de Trump ha llevado a que el petróleo se dispare por encima de los $70. Vamos a ver su gráfico diario. Aquí ya ni bajadas de producción de la OPEP ni historias. El petróleo ya se dispara anticipando esta bajada de producción de Irán, que sin ningún género de duda vamos a ver. Y además está apoyando mucho en la subida, aparte de esto de Irán, que es el factor principal, el grave desplome de producción que está teniendo Venezuela debido al marasmo económico total que tiene por temas políticos desde hace ya mucho tiempo. Ese desplome de producción de Venezuela se sumaría a estos problemas que va a tener Irán, que es un grandísimo productor también, es muy grande, y que durante la semana también ha protagonizado incidentes muy peligrosos como ataques directos entre Irán e Israel, militares, que nunca se habían dado. Ya veremos cómo acaba esto. Como siempre han usado otro país que no tiene que ver con ellos, como es Siria, para dispararse misiles el uno al otro. Pero esto es un tema que también puede complicar las cosas. Bien, vamos a ser realistas. La semana ha sido buena porque como ha subido el petróleo, pues fabuloso porque las petroleras subían. Ahora verán el sectorial petrolero europeo, el SXEP. Vamos a poner aquí el gráfico. Vamos a ver, SXEP. Debe ser este. Creo que es este. Bueno, pues este es el gráfico del sectorial petrolero del STOXX 600, que ya saben que a mí es el índice que más me gusta mirar porque es el que miran las manos fuertes, el STOXX 600, porque es un poco parecido al Standard & Poor's. Es un índice muy amplio, con muchos valores en muchos sectores y representa más realistamente, es más realista que el Eurostoxx, ¿no? Bien, pues el gráfico del sectorial petrolero aquí lo tienen, ¿no? Una reacción fulgurante a todo esto que ha pasado con Irán. Vamos a ponerlo en velas japonesas, que se vea mejor. Una reacción fulgurante y estamos hablando de
Perdón, estoy mirando a Apple, ustedes me perdonen, que es muy tarde y estoy cansado y ya no sé ni lo que me hago. Bueno, sí, también es una subida furibunda, ahora hablaremos de Apple, no se preocupen que no se va a quedar sin hablar. Bueno, subida furibunda con todo esto de Irán y el sectorial de petróleo de estos 600 y gas, pues ha ido a máximos desde el año 2015. Claro, este subidón ha tirado de las bolsas. Todos los índices tienen algún valor relacionado con el petróleo importante. Mejor el IBEX es de los que menos tienen, pero los demás tienen muchos. Estados Unidos está a tope, pero fíjense el gráfico de Repsol, como un cohete, como un cohete. Lógicamente, porque esta subida del petróleo pues le favorece muchísimo. Voy a apretar un poquito el gráfico para que se vea. Está tremendo. Acaba de tocar la tercera desviación estándar de Bollinger, con la parte alta, y lleva un subidón con todo esto del petróleo, pues tremendo. Claro, con estos valores de este calibre, aquí pasa lo mismo un poco, ¿no? En el Dow Jones. Los valores petroleros son valores pesadísimos, aquí tienen varios, Exxon, hay varios, han tirado mucho y han arrastrado los índices arriba. Esto ha contagiado al sectorial de energía, ha contagiado a otros sectores. A la hora de subir se mira poco, ¿no? Pero ¿realmente esta subida está basada en una buena noticia? No. La respuesta es claramente no. Está basada en la noticia de que el petróleo se ha ido a $71. Esto va a tensar la inflación, esto va a complicar la cosa. Y hay que recordar que cuando se da el batacazo el Standard & Poor's 500 es porque salen unos datos de salarios de los trabajadores en el dato de empleo de Estados Unidos que hacían presagiar tensiones inflacionistas y nos caemos todo esto. Y ahora resulta que sale lo más inflacionista que pueda haber en la vida, porque no les quiero hacer la crónica muy aburrida, pero hemos publicado a lo largo de estos meses montones de gráficos, si recuerdan, en la web, donde les he puesto el petróleo y el IPC encima. Y bueno, es tremenda la correlación que tienen. Así que más inflacionista que esto no puede haber. Luego, esto es una pésima noticia y no es una buena noticia que se pongan sanciones y no es una buena noticia las guerras, los líos y los enredos y un petróleo tan alto en general. Pero, de momento, pues ha quedado distorsionado por el que le ha venido a favor todo esto y también ha compensado un poco porque ha dado la casualidad de que durante la semana se ha publicado un IPC en Estados Unidos más bajo de lo esperado. Pero claro, un IPC del mes pasado, cuando aún no estaba todo este lío y el petróleo no estaba disparado de esta manera, estaba alto, pero no tanto. Y un IPC muy distorsionado por la bajada de los precios de los camiones y coches usados, que han caído al menor nivel de 9 años, y de las tarifas aéreas. Si no hubiera sido por eso, no habría salido mejor de lo esperado. Pero el dato salió, en la mente de los operadores está que se está fuerte, bueno, pues ahí estamos. Otro factor que ha influido mucho, que ya que estoy hablando de esto, la salida del blackout. Recuerden que siempre lo decimos, se paran las recompras de acciones propias cuando se entra en la temporada de resultados. Y cuando se sale de la temporada de resultados, ya estamos saliendo, ya quedan cada vez menos, se sale de ese blackout, es decir, ya se puede recomprar acciones propias. Qué casualidad que justo ya cuando ha empezado la semana con ya muchísimas menos publicaciones, pues el mercado ha tenido más facilidad para subir. Esto, pues lógicamente, también ha influido. Bueno, la bolsa es compleja, tiene una serie de circunstancias que le han apoyado, pero las noticias de fondo son realmente malas e inquietantes. Y habrá que seguir mirando qué pasa con todo esto por si las moscas. Otro factor alcista durante la semana, y ahora sí, ya les he dicho que Apple no se libraba, pues es que ya comentábamos la semana pasada los brillantes resultados de Apple y durante esta semana pues ha continuado la subida. La alta tecnología ha estado fortísima, Apple ha dado una lección a todos los agoreros, como decíamos la semana pasada, que decían que estaba mal y con problemas, y sobre todo a ver quién es el que se atreve a meterse con Apple con esos 100.000 millones de dólares en recompras de acciones propias que va a meter en el mercado.
Esto ha hecho que Apple esté muy fuerte. Apple es el valor más grande del mundo y con esta semanita que ha tenido y la semanita anterior, fíjense todo lo que ha subido desde que publicó resultados en 2 semanas, ha subido muchísimo y esto, lógicamente, ha sido muy favorable para el mercado, con Irán o sin Irán, con Trump o sin Trump, o con petróleo o sin petróleo. Seamos realistas, Trump ya es un factor negativo para el mercado. Ya se le ha agotado las cosas que tenía que hacer que al mercado le parecían bien. Ahora ya está todo descontado y ahora es cuando viene la parte negativa para el mercado de su programa. Pero están apareciendo otros factores, como estamos viendo, y desde luego este de la alta tecnología pues está ahí. Al final la semana, entre unos y otros, pues es muy interesante, porque a ver, ya ha cerrado el mercado a las 10:16, ha cerrado ya todo, y ya podemos echar el análisis técnico, echar esta directriz del Standard & Poor's 500, y ya ha confirmado, al cierre de hoy, se ha confirmado la ruptura de la directriz bajista desde hace varios meses. Nosotros estamos esperando que pase este pico con claridad para confirmar, pero ahí está, la directriz está por ahí y se ha roto directriz. Este triángulo estaba en todas las mesas de negociación, yo lo he visto en la CNBC toda la semana, que lo ponían sin parar, este mismo triángulo, y estaban, venga, a advertir de que estaba rompiéndose el triángulo por ahí. Bueno, pues es una buena noticia técnica y la realidad es que la bolsa ha sido capaz de subir con todos estos factores que hemos desmenuzado, pues despreciando las noticias negativas. Eso suele ser siempre positivo. Cuando hay noticias negativas y positivas y solo se hace caso de las positivas, pues siempre es un factor bastante favorable. De momento, por lo tanto, buenas noticias para las bolsas. Y la última clave de la semana es la que menos está apareciendo en los medios de comunicación, no ha afectado mucho ni a las bolsas europeas ni a Wall Street, perdón, pero yo creo que es importante que hablemos de esto, aunque sea solamente un poquito. Y me refiero a la crisis emergente, las subidas de tipos de interés en Estados Unidos y la recuperación que estamos viendo en los últimos tiempos del dólar, volvemos a recordar el gráfico del euro, está haciendo puré a los países emergentes. Argentina durante la semana ha entrado en una aceleración de su crisis económica gravísima. Argentina ha tenido que pedir, después de que el peso tocara mínimos históricos con una devaluación terrible, ha tenido que pedir ayuda al FMI. Todos sabemos lo que es la ayuda del FMI, es una ayuda que no es gratis y que suele venir acompañada pues de muy grandes sacrificios para la población y a pesar de esto, pues el peso hoy estaba otra vez tocando mínimos, la bolsa argentina sí que se había recuperado algo, pero muchos problemas. Hemos tenido también problemas en Malasia, con un cambio de gobierno inesperado, la bolsa con muchos problemas, graves caídas, ha habido suspensiones de 2 días y demás jaleos. Y también la lira turca ha estado tocando mínimos de mucho tiempo atrás, con un mercado que no cree mucho en el presidente turco. Y si me dejan una clave 4.5, tras esto de los emergentes, otro factor importante, esta semana, como ven, ha sido muy pródiga en noticias y con las 4 claves me quedo corto, necesito 4,5, tendríamos que hablar de Italia. Italia en determinados momentos de la semana sí ha influido en los vaivenes que ha tenido la bolsa europea, porque la bolsa italiana ha tenido varios sustos y los bonos italianos también, debido a que parece que está tomando forma la hipótesis que más temía el mercado cuando empezaron las elecciones italianas, cuando empezó la campaña electoral, que era una coalición entre el movimiento 5 estrellas y la Liga Norte. Esta coalición podría ser que el domingo cerrara un acuerdo, y durante la semana esto ha generado mucho miedo, porque su programa, el programa de los 2 miembros de la coalición, es bastante duro de pelar y sobre todo es bastante eurófobo por parte de ambas partes, valga la redundancia. Entonces ellos han estado durante la semana intentando quitar hierro al asunto y además, en un ejercicio de intentar no asustar a nadie, han dicho que
iban a cumplir con las reglas de la UE, que no iban a poner déficit sin consultar con o sea, más déficit de lo previsto, sin negociar con la UE, que van a tener una política económica racional y que ha sido la medida que más ha tranquilizado al mercado, con lo cual no ha llegado a la sangre al río. Este domingo iban a intentar poner como primer ministro ni a unos ni a otros, sino a un independiente, lo que ha sido visto por el mercado como que esa figura del primer ministro podía hacer de dique, de contención sobre cualquier intento de irse a los programas electorales, a las partes más extremas que tienen ambos. Con lo cual pues se ha conseguido también pasar o sortear este problema en las bolsas sin excesivos problemas, como con todo lo que hemos comentado antes. Me despido ya recomendándoles que den un vistazo a este artículo que tenemos puesto aquí, pues explicando un poco nuestra cuarta edición del máster, que vamos a empezar en septiembre, ya está el periodo de matrícula abierto, ahora tienen más descuento. En una semana pues que hemos tenido la buena noticia que nos han admitido ya la Asociación Nacional de Escuelas de Negocios, con lo cual pues nuestros alumnos ahí tienen pues 2 muestras de garantía, un poco pues eso, y también la certificación universitaria que tienen nuestros títulos. Si les apetece pasarse pues 9 o 10 meses con este pesado, pues ya saben que tenemos abierto el plazo de matrícula ya. Nada más, les deseo que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes en el vídeo de apertura, para pasar otra semana pues siguiendo los mercados. Muy buen fin de semana, que descansen.